En el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Verdad? Cuando lleguemos allá, allá sí que va a ser bendición. Aquí, mientras estemos en la tierra, pues ni modo. Nos toca padecer y nos toca estar en zozobra y nos toca estar en una situación de angustia. Pero cuando lleguemos allá al cielo, pues allá sí vamos a estar en paz. No, es un lugar en el Espíritu que podemos disfrutar aquí en esta tierra. En medio de la tormenta podemos disfrutar de un lugar de refugio, de un lugar de reposo, como el que Jesús disfrutaba cuando dormía ahí en medio de la tormenta en la barca. Y los discípulos tuvieron que despertarlo porque él estaba profundamente dormido, descansando, reponiendo sus fuerzas en medio de una tormenta que hizo temer por sus vidas a los demás. Ese es el tipo de lugar, el tipo de refugio que tú y yo podemos disfrutar en nuestras vidas, un lugar de bendición. En el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, en el verso número 19, nos habla aquí de por qué es que tú y yo podemos disfrutar de este lugar de refugio, de este lugar y de esta posición espiritual, de esta posición de bendición, de esta posición de protección que tú debes de tener mucho cuidado de no perder en tu vida. Nos dice aquí que a causa de que Jesucristo fue exaltado, en el verso número 19 dice, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nuevamente se mencionan esos lugares celestiales. ¿Quién está juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿Qué dice Efesios 2:6, lo que acabamos de leer? ¿Quiénes están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Es algo consumado, es un hecho ya vigente el día de hoy. No es algo que tenemos que esperar al día de mañana. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Un tiempo pasado, una acción consumada. Dice el verso número 20 del capítulo 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quieres saber por qué es que tú y yo podemos en medio de la tormenta tener paz y tener descanso y tener un lugar de refugio donde nadie puede tocarnos? Porque hay uno que es sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Su nombre es Jesús, Jesucristo el Señor, en quien hemos creído, que está sobre todos, y bajo de Él hemos nosotros venido a refugiarnos. Quiero decirte esto: tú vas a estar seguro, vas a estar protegido, siempre y cuando el poder de aquel bajo el cual tú te refugias sea mayor al poder de tu agresor. Voy a repetir esto: tú estarás protegido y estarás seguro siempre y cuando el poder bajo del cual tú te refugias sea mayor que el poder de tu agresor. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que necesitamos volver a confiar en la sencillez de este libro precioso, de la palabra de Dios, que nos habla de ese lugar de refugio y de ese lugar de protección al cual yo me acerco y me apego. Bajo la sombra del Altísimo yo vengo, y yo lo creo porque aquí lo dice. Dios nos está diciendo, si tan solo lo crees, deja de hacer tanto análisis y tanta exégesis y tanta profundidad de querer saber cuántas cosas. Sí, hay una profundidad insondable en este libro, pero eso no nos quita la necesidad de tener un corazón sencillo, y con el corazón más sencillo que podamos tener, creer en las palabras sencillas de Jesús, en las palabras de este libro que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
las palabras sencillas de este libro que nos dicen: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ah, sí, eso ya lo escuché, pero sigo con angustia. ¿Por qué? Porque no hemos creído con sencillez esa palabra. Nos hemos puesto a hacer estudios y estudios y estudios, y en ocasiones nos olvidamos de la sencillez de creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando Él nos dice: yo te sustento, yo te levanto. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando nosotros comenzamos a poner la revelación de Dios en nuestras vidas, comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Comenzamos a ver nuestra vida desde la perspectiva de ese lugar de refugio, de ese lugar de protección. Y comenzamos a declarar lo que Dios dice. Comenzamos a establecer en nuestras vidas su fuerza, su paz, su gozo. Y eso nos da a nosotros la certeza de que nadie puede tocarnos si estamos debajo del abrigo de aquel que es sobre todos. Y yo quiero decirte, Jesucristo nunca va a perder ese lugar que tiene. Nadie jamás va a venir y le va a decir: Jesús, mira, hemos pensado hacer un cambio, así es que ¿por qué no te quitas tú y ahora vamos a poner a otro? Y que Jesús nos tuviera que decir: miren, ahora ya no van a pedir en mi nombre, ahora tienen que pedir en el nombre de otro, porque a mí ya me despidieron, ya me quedé sin chamba. Y hay mucha gente que hoy en día está confiando en una persona, está confiando en que tiene palancas con fulanito o con menganito, está confiando en que hay una persona que es su cuate en una cierta posición de autoridad. Pero ¿qué sucede cuando esa persona es quitada? ¿Qué sucede cuando se cambian las circunstancias y te quedas sin aquella palanca humana que tú pensabas que era muy buena y en la cual tú podías confiar? Resulta que hay alguien que está por encima de todo, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Y ese alguien, Jesucristo, es debajo del cual yo me he venido a refugiar. Y los cielos y la tierra pueden ser sacudidos y removidos, pero Él no va a perder su lugar y yo no voy a perder mi protección. Yo no voy a perder mi cobertura, porque en Él hay protección, en Él hay cuidado, en Él hay seguridad, en Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Él no cambia. Quiero que me acompañen rápidamente a la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso número 7. Nos trae una verdad muy tremenda, lo que estuvimos declarando al principio de este mensaje. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, léanlo conmigo en voz fuerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que notes una cosa. Se refiere aquí a la cobardía y al temor como un espíritu. No se refiere a un estado mental. No se refiere tampoco a un estado de ánimo. Se refiere a un espíritu. En la Biblia la palabra espíritu en ocasiones puede significar, dependiendo de la palabra original, una influencia, o puede significar un ambiente, pero en este caso en particular se refiere a una persona. La palabra que se ocupa en el original es la palabra neuma, y siempre se refiere a una persona espiritual. En este caso entonces está hablando de una persona, de un agente espiritual que tiene como misión causar cobardía y causar temor en la vida de las personas. Un espíritu, un ente espiritual que tiene el propósito de provocar temor en las personas. ¿Y qué es lo más trágico? Que cuando nosotros recibimos la influencia de este espíritu de cobardía y la permitimos en nuestras vidas, los dones de Dios, el llamado de Dios y la misión de Dios para nuestras vidas van a ser apagados. Por eso, si tú te fijas en el verso anterior, en el verso 6, por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo: por lo cual
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué le dice Pablo esto? Porque a causa del espíritu de cobardía, Timoteo había permitido que los dones de Dios en su vida fueran apagados, que los dones de Dios en su vida fueran aplastados y no se manifestaran. Y yo quiero decirte algo, el propósito del diablo para traer cobardía y temor en contra tuya es detenerte, y es que tú no ocupes los dones de Dios que hay en tu vida, y que tú no te levantes al llamado supremo de Dios que hay en tu vida, que tú digas, no, mejor yo me voy a quedar así como estoy, porque yo tengo temor, yo tengo miedo, tengo cobardía en mi corazón, mejor no voy a hacer ya nada, mejor no le voy a mover, como quien dice, ya no voy a hacer olas. Así, si yo no molesto al diablo, a lo mejor él ya me deja en paz. Voy a estar así quietecito. A lo mejor ni se da cuenta que existo. Y sabes una cosa, necesitamos entender que cuando tomamos esa actitud, lejos de estar saliéndonos con la nuestra, estamos perdiendo terreno y estamos permitiendo que el maligno se salga con la suya al apachurrar el don que está en nosotros, al apagar el don que está en nosotros, y no vamos a poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos hizo y para el cual nacimos, y si no lo cumplimos vamos a vivir frustrados hasta el último de los días de nuestra existencia en esta tierra. Hay mucha gente que hoy está en su etapa final de la vida y están todo el tiempo lamentándose. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Últimamente he oído en varias ocasiones, en el radio o en el periódico, en diferentes medios, declaraciones que han hecho hombres famosos a los que les preguntan, si usted pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué cambiaría? Invariablemente muchos dicen, yo la viviría con más intensidad, yo sería más arrojado, yo sería más valeroso, me preocuparía menos de las opiniones de los demás, estaría más dispuesto a arriesgarme por alcanzar mis objetivos, sería menos cauteloso. Si pudiera vivir mi vida otra vez, buscaría lograr cosas que no pude lograr por ese temor y por ese espíritu de, no, pues mejor me quedo así, porque y si me esfuerzo mucho, a lo mejor luego me va mal, mejor así tranquilito me la llevo y así estoy más en paz, no molesto a nadie y espero que nadie me moleste a mí. Y los que han vivido con esa filosofía, tarde o temprano, para su desgracia, se dan cuenta de que es una filosofía que fue diseñada en el infierno. Y lo peor del caso es que esa filosofía, lejos de darte lo que promete, de que si tú no molestas a nadie, nadie te va a molestar a ti, te deja con un fraude en tu vida. El fraude de que tú no molestaste a nadie, pero todo el mundo te molestó a ti. Y todo el infierno se levantó en tu contra. Y al final de tu vida dices, ay, la vida no es justa, la vida no ha sido buena conmigo, yo estoy amargado, yo estoy desilusionado. No, es que no es posible. ¿Por qué? Porque toda tu vida, o quizás una buena parte de tu vida, has estado viviendo bajo un espíritu de temor y de cobardía. Y Dios te dice, levántate y aviva el fuego que hay en tu interior. Quiero que me acompañen rápidamente a un ejemplo que tenemos en las Escrituras. La vida de David, el primer libro de Samuel. La confrontación que tiene David contra Goliat. ¿Recuerdan esa historia? ¿Quién no recuerda a David y a Goliat? Aún la gente que no estudia la Biblia conoce quién fue Goliat, el gigante. Para que se den una idea, Goliat medía 2 metros con 92 centímetros de alto. Tenía una armadura cuyo casco, coraza, lanza, escudo pesaba más de 100 kilos. En otras palabras, estamos hablando de un monote, de un hombre grandísimo, de un monstruote. Yo no sé, a ver, párate, Eric. No, nomás quiero hacer, párate. A ver, párate ahí. Imagínense que Goliat, ahí está Eric, y Goliat medía más o menos a la base de esta bocina.